Bárbaro. Bueno, un gusto como siempre desde la Residencia de Cirugía General, formar parte una vez más de los encuentros de trauma de los sábados. Eh, en esta oportunidad, este es nuestro hospital de Mar del Plata, el Hospital Internacional General de Agudos Dr. Oscar Allende. Este es nuestro equipo de residentes. Yo soy Blanco Estefanía, soy residente de segundo año de cirugía general, y hoy vamos a presentar un caso. Estefanía, no está avanzando la pantalla tuya. Estás con Sí, con la tienes que primera ampliar. slide. ¿Ahí no la ven? La vemos, pero está en el primer slide, no ha avanzado. Sí. Habría que ponerla para Ahí compartir. sí, ahí avanzó, ahí avanzó. Creo en pantalla, creo que se puede poner en pantalla completa. Amplíala, sí. ¿Cómo? Sí, Amplíala. con la copita que está abajo, abajo a la derecha, es una posibilidad. Lo estaba pasando así, pero ahora, a ver, avancé, ¿lo ven? No, pero se ve bien. El tema es si se puede ampliar la pantalla. Con la copita esa que está ahí abajo, en la parte del panel, abajo a la derecha, puede ser. Ahí Yo donde, la tengo ampliada, Guille. ¿Cómo? Yo la tengo ampliada la pantalla. Acá Jorge Ferreiro nos dice, presiona F5. A ver. ¿La ven ahí? Presioné F5. Ahí se sigue viendo, pero no ampliada. Si lo pones como presentación, Espérame, a ver. ¿Ahí lo pueden ver? Si no, volver a salir y entrar. Lo que dice Pablo. Presentación con diapositivas arriba al lado de animaciones. A ver. A ver, espérame. No, más arriba. Presentación con diapositivas. A ver ahí. No. A ver, desde el principio se arranca. No. abajo de todo a la derecha, presentación, dice. Ahí puse de arriba al lado de animaciones, ¿no lo ven? No, lo que Sí. pasa es que para que te pase así lo tenés que ya tener guardado de esa forma, ¿no? Claro. Yo creo que como te decía Guillermo, ver si con la copita que tenés abajo a la derecha. Sí. Y si no lo vemos así. Pero perdón, buen día. Esa está viendo pantalla completa, no está viendo este formato. Claro. Claro, exactamente. Tiene doble pantalla, porque ¿en qué máquina estás? En un HP. Claro, no estás compartiendo doble pantalla, tal vez está eso, ese es el problema. Cuando Nuestro hospital es el que se encuentra en Mar del Plata, es el doctor Oscar Allende. Este es nuestro equipo de residentes, yo soy Blanco, y el paciente que le vamos a presentar es un paciente que tuvimos hace 2 semanas aproximadamente. Es un señor de 56 años que llega a las 7 de la tarde, estábamos de guardia, por una herida de arma de fuego con 2 orificios. Ese es el primer orificio, y el segundo orificio que se veía el examen físico, que los encontrábamos en el 8º espacio intercostal derecho, en la línea medio clavicular, y veíamos otro orificio posterior en la línea medio escapular por debajo del reborde costal. Nos daba la impresión de que era transfixiante. El señor refiere que ya había pasado 1 hora desde el trauma y lo encontrábamos con la vía aérea permeable. El cuello no tenía particularidades, la entrada aérea era conservada con una frecuencia de 20 y una saturación de 96, con una TA de 160, con una frecuencia cardíaca de 90 y un índice de shock de 0,9. Glasgow 15 en 15. Y los 2 orificios de bala. Lo único que refería el paciente era dolor en el cuadrante superior derecho, pero el abdomen estaba blando, depresibles y sin defensa ni reacción peritoneal. Nosotros con... Sí. Estefanía, son ¿es un mismo balazo, entrada y salida, o 2 balazos? No se sabe. Nosotros pensábamos que era un solo balazo. Él refería que había escuchado un solo sonido. Pero hasta el momento no sabíamos, la verdad, eran 2 orificios. Bien. Yo les propongo acá, con este paciente, pensarlo a ver si para ustedes les presenta shock, y si es así, de qué tipo les parece, y qué tipo de reanimación le harían al paciente. No sé si estas preguntas, que son un poco las más básicas, tal vez si hay alguno de los chicos de la residencia que quiera participar. Sí. Es el ejercicio que siempre hacemos con Guille. Estoy de acuerdo, Estefanía, con lo que dijiste. A ver si alguno
para que no hablen siempre los veteranos que siguiendo su Para boca. dejarles la parte complicada. Disculpa, ¿podés poner de vuelta la herida que estaba, justo me habían llamado por teléfono, por favor? Sí, obvio, no hay problema. Esas son las dale. dos heridas de arma de fuego que tenía. Te recuerdo, si querés, los signos vitales. Saturaba normal, con una frecuencia cardíaca de 90, 160 de TA y el índice de shock de 0,9. Dale, Con dolor dale. en el hipocondrio, pero sin defensa ni reacción. Anda, me escribió el teléfono, please. Está en el cuarto. ¿Algunos chicos? Hay muchos médicos de prehospitalario, muchos médicos de urgencia. Los invitamos a participar acá. La idea es intercambiar opiniones, ideas. Anímense. Vamos, gente, que esto está bueno. Parece que nada, che. ¿Alguno de los chicos? Agarra una timidez terrible esto. Bueno, qué pena. Qué pena. Bueno. ¿Yo puedo opinar? Ya que Sí, claro. Sí, no sí, soy ya no tan sos tan viejo, chico, pero pero dale. tampoco soy tan joven. No, ya que no opina nadie, yo lo que siempre dice Pilasi, que es lo que yo aprendí, digo, a ver los gases en sangre, ¿no? Porque, o sea, si bien el índice de shock no parece, pero digo, es un hombre joven, debe estar chocado seguramente. Yo, con esa herida y con uno que escuchó un balazo, no podés, vería a ver si tiene tatuajes, si fue la distancia, y primero le haría una gasometría para ver si confirmar que esté chocado, porque desde el punto de vista clínico no parece muy famoso, si bien está con 90, o sea, igual activaría el plan de transfusión masiva por la magnitud del balazo. Yo ya, ante demostración de lo contrario, lo interpreto como una herida transfixiante que fue oblicua de derecha a izquierda y que por ahí pasa por la zona 1, por todas las zonas que puede estar chocado. Y que no esté chocado, ¿qué edad tenía Estefanía, perdón? 57. 57. Augusto. Digo, está, y bueno, puede estar compensando. En primer punto, como dije, hasta demostración de lo contrario, está chocado por el tipo, la magnitud de la herida, ¿no? Por la cinemática, ¿no? Por la bala, le haría una gasometría, porque si bien no llega a estar, tiene un índice de shock ahí, y pediría el plan de transfusión masiva, como para empezar, para que tengan preparado. Ahí, no sé, Nico y Daniel levantaron la mano. Acá en el chat, la doctora Estrella Chavarría dice, no está en shock, y pregunta datos acerca de cómo está la perfusión, el relleno capilar del paciente. ¿Tú puedes poner los signos vitales, Estefanía, de nuevo? Sí, obvio. Por eso, no está en shock, es lo que decía, pero primero lo monitorizaría, vería cómo están los gases en sangre, los Ahora tú dijiste saturaría. una cosa ahí, Pablo, que ya activarías el protocolo de transfusión masiva. Sí. A mí me gustaría saber si todos están de acuerdo que este es el momento de activación del protocolo de transfusión masiva. Si uno, no sé, si se basa en el score ABC, tendría un punto a favor porque se trata de un trauma penetrante, ¿verdad? Claro. No tiene una frecuencia cardíaca por encima de 120, no tiene una hipotensión arterial por debajo de 90, y bueno, no tenemos datos acerca del FAST. Pero bueno, uno diría que aún con un FAST positivo estaríamos en los 2 puntos, uno activaría con un ABC por encima de 2 puntos, ¿verdad? Sí, está bien. Yo no sé si me apuraría tanto, y creo que esas preguntas que hizo la doctora Chavarría son muy pertinentes. No sé, a ver, Nicolás y Daniel, ¿qué opinan? Sí, buen día. De acuerdo con Fernando. Para mí este paciente en principio es calmarle el dolor, una reanimación controlada, los exámenes de rutina con la gasometría, como dijo Pablo, y el IFAST. Lo que no me quedó claro, que me confundió Pablo, que pensé que era todo del lado derecho. Se pasó la bala Yo me confundí. Fui yo el que pifié. Está todo del lado derecho.
Es Sí, todo vi el lado mal, derecho. perdón. Lo interpreté como que era oblicuo, estuve mal, sí, yo me equivoqué yo. Sí, Bueno, Daniel y Guillermo levantaron la mano. Sí, hay muchos, parece, cirujanos jóvenes por la foto. Yo primero me organizaría, empezaría el A, B, C, D, E, como todos sabemos. El A, por lo que dice la diapositiva, parece que está compensado, si queremos decirle. La B parece que también está saturando a 96, con la frecuencia un poquito alta, y el problema estaría en la C, o tendría que estar en la C aparentemente. Les pasaría líquidos, no más de 1 litro, no sé si ya le han pasado antes, o de última bolos de 500 para mantener presiones no superiores a 100, por todo lo que nosotros, bueno, lo que conocemos de la coagulopatía y el aumento de la presión que aumenta el sangrado. Evaluaría eso, ya no más, empezaría con ácido tranexámico. Sí, como decía Pablo, se podría activar el protocolo de transfusión, pero yo lo veo bastante compensado. Lo que habría que ver es la microcirculación, ¿no? Claro. Con la gasometría, ver cómo está, que es un predictor bastante importante de posibilidad de sangrado, de posibilidad de transfusión masiva. Le haría un IFAS o un FAS, y según eso, si el paciente sigue estable, de última lo traslado al tomógrafo. No sé si sigue estable, hay que tener en cuenta que el hospital donde está Estefanía y Guille tiene el tomógrafo bastante alejado, ¿no? Y si sigue estable el paciente, lo trasladaría al quirófano, le haría una pantomografía, solo con contraste, no sé si oral, creo que le haría contraste endovenoso únicamente, y de ahí haría el inventario de lesiones según lo que me dé la tomografía. Gracias, Daniel. Guille. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios, es muy bueno de todos. No, a propósito de lo que comentaba Fernando del protocolo de transfusión masiva, nosotros no tenemos un protocolo formal. Y después otra cuestión que nos limita un poco, nos condiciona, no es lo más importante, pero es algo que hay que tener en cuenta, es que después de la pandemia el banco de hemoterapia quedó menguado, no tenemos tanta disponibilidad de sangre como antes, a veces hay dificultad con algunos grupos sanguíneos. En general, todavía no hemos podido lograr un diálogo así muy fluido con hemoterapia. Todavía tenemos dificultad, por ejemplo, para que nos traigan ante un paciente exsanguinado, por ejemplo, cero negativo, que a veces uno le pide tráeme 6 unidades de plasma y de sangre cero negativo para empezar ya a transfundir, y bueno, a veces hay que hablarlo previamente, no es sencillo el tema, y todo eso a nosotros nos ha llevado a que el protocolo de transfusión masiva por ahí tenemos un umbral un poquito más alto para aplicarlo que en otros lugares. Yo, como decía Fernando, el esquema que uno más conoce, más sencillo para utilizar y más sencillo para que todo el mundo use en forma igual, es el que valora, ¿no? Por supuesto, el hecho de ser penetrante, si tiene líquido en la ecografía, una sistólica inferior a 90 y una frecuencia cardíaca superior a 120. Entonces, bueno, en este caso creo que la ecografía podría ayudar mucho para saber qué es lo que está pasando, pero a nosotros nos cuesta de pronto usar un umbral que esté a la misma altura para transfusión masiva que en otros lugares por estas cuestiones locales, ¿no? Que les cuento. Gracias, Guille. Antes de darte la palabra, Pablo, quería aclarar, no, el tema de transfusión, capaz que lo expresé mal. Yo primero que nada me refería a la gasometría, que si me confirma que puede estar chocado, ahí sí lo activaría. Estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, que capaz que es medio precoz para activarlo, pero... Y aparte del FAS y la clasificación ABO y eso. Pablo, perdón. Sí, dos cositas. Primero, creo que el concepto de shock no va solamente por la gasometría, es por la clínica. Si el paciente está bien perfundido, creo que la gasometría sí es un elemento accesorio, pero el diagnóstico de shock es fundamentalmente clínico. Sí. El otro que me quería referir al valor de la tomografía en este caso. Parece ser que es una herida única, como estamos más o menos todos de acuerdo, y que comprende tres regiones fundamentales. Es una herida tóraco-abdominal y retroperitoneal. Sí. Y en este sentido, si bien el ECOFAST es un accesorio a la clínica, la tomografía acá creo que cobra un gran valor porque tenemos que valorar ese retroperitoneo además. Así que creo que la tomografía y hacer todo lo posible, trasladar a este paciente en particular al tomógrafo porque nos puede dar sorpresas. Gracias, Pablo. Fernando, levantaste la mano. Sí, gracias, Pablo. Y en el mismo sentido de lo que venía reflexionando Pablo, yo creo que es muy relevante esta tomografía en un paciente que
bueno, en este momento se encuentra relativamente estable, porque hasta eventualmente, si nos muestra un trayecto, por ejemplo, transhepático, y que fuese eso lo exclusivo, y podríamos eventualmente hasta seleccionarlo para un manejo no operatorio si nosotros tenemos un trayecto definido de ese proyectil. Por supuesto que me estoy adelantando y capaz que nada que ver, hay múltiples lesiones viscerales y no soy candidato para eso. Pero lo que quiero destacar es que el valor adicional de la tomografía es que hasta eventualmente nos puede mostrar un trayecto en una víscera sólida que nos permita hacer selecciones terapéuticas en los pasos siguientes. Perdón que yo levanté la mano, quería hacer una consulta a los que más saben. En este caso, que estamos todos de acuerdo, ¿no?, con la tomografía, que como dijeron, el FAST, pregunto, ¿qué ocupa algún lugar acá en el FAST? O hasta no hace mucho se decía que una herida penetrante, no, el FAST no era muy... No sé, les pregunto a Fernando, a Guillermo o Daniel. ¿Acá vale la pena o es directamente tomografía? No sé, a ver si me acuerdo. Fernando, no sé. Sí, yo quedé con la mano levantada, pero ¿por qué no me la bajaste? No, pero te estoy preguntando. Sí. No, sí, está bien, perfecto. Pero no quiero monopolizar la palabra. Yo creo que el IFAS hoy en día es prácticamente una extensión de la mano del cirujano, a través de los ojos, es decir, diría que es un estudio que no se le niega a nadie. En los pacientes que está estable, tal vez el rendimiento puede ser bajo en este paciente en particular, pero que puede servir extendido al tórax, por ejemplo, para eventualmente estos están detectados por intercostal, capaz que es muy bajo en lo que tiene que ver con inserciones diafragmáticas, pero bueno, puedes ver que tenga o no un neumotórax asociado, puedes ver la presencia de líquido. Creo que la información más importante en este enfermo te la va a dar la tomografía computada. Pero si vos me decís, ¿le harías un IFAS? Sí, le haría un IFAS. Le haría un IFAS como un complemento de tu valoración clínica. Muchas gracias, Fernando. Camilo levantó la mano, después Daniel y después Guillermo. Sí, era para hacer una pregunta, si el paciente orinó, si vieron las orinas del enfermo. Y otra cosa, en esta tomografía me parece fundamental, obviamente vamos a ver lesiones con sangrados, ¿no? Pero me parece fundamental que el tomografista espere un poquito, hacer un contraste más tardío para ver la lesión de la vía urinaria, ¿no? Y obviamente evaluar el retroperitoneo, todas esas cosas. ¿Orinó el paciente? O sea, ¿conocemos algo de la semiología de la orina? Bien. Orina clara, Camilo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, Daniel. Sí, con respecto a lo que preguntaba del FAS o el IFAS, ¿no? Yo le haría un IFAS si podemos. Primero, como decía Fernando, descartar o tener un mapeo previo de las lesiones, sobre todo pulmonares, ¿no? Por ahí le hago el IFAS y veo bastante líquido, capaz que le pongo un tubo antes de llevarlo al tomógrafo, o le veo un neumo, claro, no sé si hipertensivo, pero lo llevo con un tubo. Y por otro lado, me sirve de mucho el IFAS o el FAS, más que la tomografía, para ver derrame hemopericardio, ¿no? Y cuantificar ese hemopericardio y de última tengo una base de qué cantidad de líquido tengo, qué distancia hay, de mayor 1 centímetro, menor, bueno, lo que sabemos. Y por otro lado, desde el punto de vista docente y pedagógico para los residentes, también es importante que lo hagan de manera rutinaria. Gracias, Daniel. Guillermo. Y gracias, bueno, coincido con lo que han dicho Daniel y Fernando. Creo que la ecografía en este caso se hace siempre de rutina por el tema del entrenamiento de todo el mundo, en todos los residentes todos, y a veces da información que por ahí no cambie el manejo del abdomen, pero sí del tórax. Como bien decía Daniel, de pronto uno detecta que hay un hemotórax, un hemoneumotórax, y como si el tomógrafo está lejos, como en nuestro caso, uno prefiere drenar primero el tórax ahí en la sala de guardia, y después más tranquilo ir con el paciente al tomógrafo. Y creo que está bueno como una forma, ¿no?, de entrenamiento y de razonamiento, sobre todo para los residentes, que uno le plantee este caso.
¿Qué pasa si de pronto, mientras uno está razonando esto, el paciente se descompensa bruscamente, ¿no? Y entonces yo creo que en ese caso, ese plan de hacer la tomografía que todos queremos hacer es reemplazado por hacer rápidamente placa de tórax y abdomen para ver dónde están las proyectiles, o el proyectil, o dónde están, y rápidamente a quirófano, ¿no? Siempre está bueno, ese es un ejercicio que siempre hacemos con los residentes, de decirle, bueno, la lesión es esta, pero ¿qué pasaría si el escenario clínico, el escenario hemodinámico fuera otro? Y cómo ahí cambia el razonamiento de decir, no, tomografía entonces no, sí, radiografías previas, rápidas, que incluso a veces no hacen la placa y uno lo sube a quirófano y después el técnico nos lleva las placas a quirófano o se ven en la computadora de quirófano para no perder tiempo, y ese sería el otro escenario, el escenario B, digamos, ¿no? de este mismo tipo de lesión. Pero bueno, hasta el momento coincido con ustedes en una ecografía sistemática y después, bueno, el traslado al tomógrafo. Gracias, Guillermo. Fernando, levantaste la mano. Sí, levanté la mano porque la doctora Echeverría hizo una pregunta bien interesante en el chat. Ella está preguntando cuál sería la oportunidad del ácido tranexámico en este paciente, que lleva 1 hora y no sabemos que le sangra. Es bien interesante, yo realmente no estoy bien seguro de lo que voy a responder, por eso me gustaría compartir con ustedes mi opinión y conocer la opinión de ustedes. Nosotros en el hospital el ácido tranexámico siempre lo estamos enmarcando dentro del protocolo de transfusión masiva. O sea, cuando pensamos que un paciente va a requerir muchas transfusiones, va a requerir el aporte de hemocomponentes, se inicia eso y se dispara con el ácido tranexámico. Y como bien dice la doctora Echeverría, lo hacemos dentro de las primeras 3 horas del trauma, como está pautado en todos lados. Ahora, yo en este paciente realmente no tengo claro, como decía hace un rato, que tengamos que disparar o activar el protocolo de transfusión masiva. Entonces no me apuraría, porque creo que la valoración, ahora que creo que estamos todos de acuerdo, vamos a llevar al tomógrafo, nos va a dar la respuesta incluso de decir que, bueno, este paciente capaz que tiene un sangrado activo, tiene un flash arterial que no hemos detectado todavía, no se ha manifestado clínicamente, y bueno, entonces sí es el momento que decimos, no, mira, este enfermo va a requerir unos componentes, pero vamos a estar dentro del margen temporal para activarlo más adelante y para iniciar el ácido tranexámico. Mi opinión, no arrancaría ahora en este momento. Creo que tenemos una ventana de tiempo para poder afinar el diagnóstico y decir sí o no este paciente va camino a una reposición de sangre y arrancamos ya con el ácido tranexámico y con toda la historia. No lo suministraría como una cosa aislada, pero me gustaría conocer la opinión de ustedes. Bien, Daniel y Guillermo levantaron la mano. Sí, con respecto al ácido, bueno, conocemos todo el estudio CRASH, ¿no? El CRASH 2 sobre todo, que ha demostrado que disminuye la mortalidad y disminuye la cantidad de transfusiones en pacientes con shock hemorrágico, en trauma. Y después hay otro estudio que se llama estudio Woman, que es las hemorragias postparto, no sé si es de Colombia, no me acuerdo, que también se ha visto, no en patología traumática, que se ha visto que la administración de ácido tranexámico en pacientes con sangrado postparto disminuye la mortalidad y la necesidad de transfusiones o de productos derivados, ¿no? Nosotros le hacemos de rutina, le hacemos ácido tranexámico de rutina, pero bueno, son conductas y yo no sé también si está del todo claro, ¿no? Pero lo seguimos haciendo en realidad. Bien, gracias Daniel, Guille. Excelentes los comentarios, y aparte de lo ya conocido del ácido tranexámico como parte del control de daño resucitativo, ¿no es cierto?, el manejo inicial, sobre todo el paciente descompensado, el paciente que uno piensa que está sangrando, lo que realmente no ha sido estudiada la bibliografía, y esto es realmente mi inquietud más que una afirmación, es cuánto puede ayudar el ácido tranexámico en un paciente compensado que de pronto uno le encuentra una lesión de vaso, de riñón o de hígado como un apoyo, como si fuese una especie de aventón para ese manejo no operatorio. Es un tema que realmente creo que no tiene respuesta todavía. Pero bueno, uno si piensa por la ubicación que podría estar lesionado el hígado, ¿hasta qué punto podría el ácido tranexámico ser un punto más a nuestro favor? Es una duda. Gracias, Guille. Acá, antes de dar la palabra a Nico, le quería pedir la palabra a preguntarle a Natalia Fernández a ver si puede desarrollar. El mayor beneficio se obtiene en el trauma contuso por el mecanismo de hiperfibrinolisis. Es un buen aporte, no sé, me parece a mí, si querés hablar, Natalia. Sí, los estudios son con traumas contusos, donde el mecanismo por el cual los pacientes se ponen coagulopáticos es hiperfibrinolisis.
algo que no es tan común en el trauma penetrante, y no están claros los estudios y los beneficios del ácido tranexámico en el trauma penetrante. El Crash 3 en el trauma de cráneo también aporta beneficios si tuviéramos un paciente con trauma de cráneo, contusiones asociadas, se ven beneficiados aquellos pacientes también, trauma moderado, trauma leve, no tanto el trauma grave de cráneo, con la administración de ácido tranexámico. Lo que sí sabemos que el ácido tranexámico es seguro. Realmente, digamos, la incidencia de eventos trombóticos por la administración de la dosis que usamos en trauma no es alta, por lo cual, digamos, uno podría intentarlo, pero básicamente el mayor beneficio se obtiene en el trauma contuso por el mecanismo por el cual se ponen coagulopáticos. No sé si me expliqué. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias. Gran aporte. Pablo, Sí, Pablo, sí. para los que no me conocen, quería presentarla a Natalia Fernández, es instructora TLS, que ha trabajado en el interior del país, de nuestro país, actualmente está en la Patagonia, bueno, se ha desempeñado también, se desempeña en cuidados intensivos, y por eso, bueno, muy interesante escuchar justamente el enfoque desde ese ángulo. Muchas gracias, Natalia. Excelente. La verdad que excelente. Una cra, Natalia, muchas gracias. Nico. Sí, iba por algo más práctico con respecto a la duda que planteaba Fernando. Acá nosotros el ácido tranexámico tenemos disponibilidad y no tenemos, no tenemos restricción. Y ante la duda en un paciente, digo, me iría por el mismo lado de Daniel Sánchez, ante la duda en un paciente que tiene una herida transfixiante con la posibilidad de sangrado, lo usaría sin duda. Y el otro día me comentaron un trabajo que decía que no tenía beneficio en las hemorragias digestivas, por lo tanto hay que ver qué tipo de hemorragias anda bien el ácido tranexámico y de repente en otras no. Muchas gracias, Nico. Sí, yo comparto acá, Fernando, no sé qué opinan, está transfixiado el hígado. Entonces como que te dan ganas de hacerle, ¿no? Cosas. Yo sé que la actividad del código, el plan de transfusión masiva es muy precoz, apurada, pero como que tenés un balazo que lo transfixió y le hizo una brocheta al hígado, hablando mal y claro, ¿no? Como que hasta miedo, a mí me da miedo hasta llevarlo aquí, al tomógrafo para que no se me choque. Por eso digo, capaz que un poco yo me apuré, pero así, hablando no, basado en la experiencia personal, capaz que no es muy significativo. Capaz que te apuraste ahora, Pablo, y el paciente tiene un situs inverso y no le pasó por el medio del hígado. Vamos a ver el escáner. Claro, capaz que sí, tenés razón. Bueno, Daniel, levantaste la mano, gracias. Sí, con respecto al ácido, ¿no? Lo que decía Natalia, no hay complicaciones, o por lo menos que yo sepa, con el uso del ácido tranexámico de forma preventiva. Mirá, nosotros lo usamos en cirugía cardíaca, en toda la cirugía le hacemos ácido tranexámico 1 gramo antes de meter al paciente en bomba, incluso para cirugía de revascularización coronaria, bypasses, y nunca hemos tenido problemas de oclusión de los bypasses ni de trombosis. Siempre lo usamos, y bueno, son pacientes que están recontra anticoagulados durante la cirugía, más las lesiones que tienen a nivel plaquetario, la reacción inflamatoria sistémica tremenda que tienen, y nunca hemos tenido ningún problema de oclusión de bypasses por el uso de ácido tranexámico, incluso con el uso de protamina. Por ahí hacemos protamina además porque el paciente sigue sangrando y no hemos tenido problemas de oclusiones de bypasses. Existen, pero nosotros en la experiencia nuestra no la hemos tenido nunca. Ni protamina ni ácido tranexámico. Gracias, Daniel. Bueno, si le parece, pues podemos ir siguiendo. Sí, cómo no. Bueno, les contamos, nosotros lo que hacemos de manera sistemática cuando llega un politraumatizado es colocarle oxígeno, que corregía la saturación a 98, de todas maneras no estaba desaturando, lo reanimamos de manera controlada con 500 de Ringer lactato, ¿sí? Nosotros en el servicio del hospital nuestro no tenemos, como decía Guille, un protocolo de transfusión masiva. Lo que hacemos habitualmente es cuando llega un paciente que es potencialmente que requiere hemoderivados, llamamos al servicio de hemoterapia para que vengan a agruparlos y que estén atentos a ese paciente, si es que lo llega a necesitar. Y le hacemos una gasometría. Nosotros también lo que hacemos sistemáticamente para hacernos la mano, además, es el eFast, donde veíamos líquido peripático. Incluso a veces cuando tenemos algún sesgo y no vemos
estamos en una etapa formativa, el líquido y el paciente está estable, que vos sabés que tiene, por ejemplo, hemoperitoneo, volvemos a buscar el líquido con el IFAST, como para hacer el ejercicio de sistematizarse con eso. Esas son las dos imágenes que teníamos con este paciente, que se puede ver el líquido periopático, escaso igual. El único lugar donde era positivo era periopático, después no había en el resto de la cavidad, solo era eso. Entonces con este paciente planteamos qué conducta tomarían. Con la expansión él corrigió con una sistólica de 110, seguida con 90 de frecuencia cardíaca y el índice de shock de 0,8, y el estado ácido-base nos decía que tenía un pH de 7,34, menos 2 de exceso de bases y un láctico de 3. Nosotros proponemos a ver qué conducta tomarían, si le harían una RX de tórax y abdomen, y lo llevarían a quirófano para una laparotomía, o le harían una tomografía de tórax y abdomen. Los spoileé, perdón. ¿Qué le harían? Perdón. Tomografía. Tomografía. Muy bien. Ahí Yani, una de nuestras residentes, con la spoileada que le pegamos. No, la spoileada es una cosa, hay que ver si le haríamos eso. Exacto. Y ustedes hicieron mal. Exacto. Estoy de acuerdo con el doctor. Es que no. Y aparte estaría interesante plantear el mismo escenario en un lugar donde no tenemos tomógrafo. Claro. Pero en este, ¿puedo opinar? Pregunto, está bien, está hemodinámicamente estable, de un lactato de 3, digo, está ahí. Yo, capaz que un balazo que le transfixió el hígado, ¿no? Capaz que antes de apurarnos, porque pensando en el hospital que estoy, en el hospital de ustedes que está lejos el tomógrafo, capaz que lo dejo más quietito un tiempo y le hago una plaquita de tórax, abdomen y espero, no lo llevo al quirófano, no tiene reacción peritoneal, ¿no, Estefanía? No. Solo yo espero a ver cómo va respondiendo la hemodinamia, si no tiene dolor abdominal y es no sé, esperarían a no moverlo por la tomografía, ¿no? Vería un tiempito y después vería si le hago la tomografía y si se me inestabiliza voy a block. No sé, capaz que dije un bolazo, pero no sé, a ver qué opinan los que saben más. Pablo, levantaste la mano. Es que acá creo que hay que buscar los argumentos, como decía Fernando, para hacer o no hacer. Para hacer nos estamos refiriendo a medidas invasivas, llevarlo a block, llámese laparotomía, laparoscopía o tratamiento no operatorio. Claro. Y en ese sentido creo que la tomografía es fundamental. Imaginémonos, por ejemplo, que tengamos una imagen de neumoperitoneo. Ya no estamos discutiendo la conducta, ¿verdad? Lo estamos llevando a bloque. Así que el paciente está relativamente estable. No conozco bien las distancias, pero más o menos hasta la altura de partido. Sé que no está al lado el tomógrafo, pero es trasladable. Creo que hay que insistir en la tomografía. Pregunta Pablo antes de darle la palabra a Eduardo. Pero por la topografía del balazo, ¿no? La ausencia de dolor abdominal, ¿no? Vos esperás encontrar un neumoperitoneo y haciéndole una placa de abdomen y de tórax con enfoque diafragmático, ¿no lo verías el neumoperitoneo? ¿Entendés? O sea, eso es lo que, por eso digo, o sea, pensando en todo eso, sí, ¿qué valor tiene la tomografía en este caso en particular? ¿Me explico? Eso es lo que te pregunto. Nos está, la sensibilidad para neumoperitoneo de uno y otro estudio es diferente, ¿verdad? Y lo otro que el otro tema que estábamos hablando era el retroperitoneo. Imaginémonos un estallido renal, ¿no? O la fuga de contraste, la fase arterial muy importante. Eso va a ser también fundamental para definir tratamiento conservador o no del paciente. Y es lo que yo pienso. No, está bien. Yo hago las preguntas para generarlas. Bueno, Eduardo. Gracias, Pablo. Hola, ¿cómo están todos? Es indudable que hoy estamos jugando mucho con esto de
lo no operatorio. Nuestra cabeza corre con esto y estamos en la tendencia. Este paciente no hubiésemos dudado en otros tiempos de llevarlo al quirófano. Sí. Entonces uno hace el ejercicio, y el ejercicio es como dijo Pablo, tenemos el tórax que hipoventila un poquito, si es que hipoventila, tiene el IFAS o no el IFAS ahora que nos ayuda, tiene líquido en el abdomen, la proyección daría, pasó por el reto peritoneo, pero no tenemos signos por ahora de que tenga lesión renal, no hay hematuria, no hay nada, así que uno podría empezar a jugar un poco con este paciente. Si las condiciones se dan y sigue así, indudablemente hoy en día la tomografía es rápida y eventualmente si la tenemos cerca mejor, sería como para jugar un poco con este paciente. No hay dudas hoy de esto, pero estando siempre atentos que en cualquier momento puede pasar algo. En otro Gracias. ámbito, no cabe duda que hay que llevarlo al quirófano. A ver, acá hay una pregunta importante. Están preguntando, antes de darle la palabra a Camilo, que Micaela pregunta si no hay TAC, operar o derivar. Derivar, si es Nico dice que es razonable derivar, se podría trasladar, depende de la distancia. Se abrió un debate ahí, a ver, ¿quién puede opinar de eso? Se podría trasladar, depende, dice Guillermo de la Paz, se podría trasladar, depende de la distancia del centro con resolutividad. No sé Hola, qué opina. buenos días. Sí, Sí. efectivamente, yo creo que el paciente está bastante estable, está sin signo de shock, me imagino que no tiene una hemorragia importante, y si el centro en que está no tiene buena resolutividad, no tiene escáner, y cerca a unos 20 minutos, 15, 20 minutos, 30 minutos, se puede llegar a un centro más complejo, ideal sería trasladarlo. Y lo otro es que en las condiciones que está el paciente también se puede hacer un escáner, ¿verdad? En el centro ese. Y ojalá de repente usar medio de contraste. Yo he visto poco que se usa el contraste en los cuadros de urgencia, pero con el contraste uno puede ver las lesiones de tipo renales que sean, por ejemplo, lesiones de ureter, esas cosas que son importantes. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, muchísimas gracias. Camilo, levantaste la mano. Sí, yo pienso que a esta altura de los acontecimientos, el enfermo no tiene una herida de cava, no tiene una herida suprahepática, o sea, estoy de acuerdo contigo que el cirujano siempre tiene que pensar lo peor que pueda tener el enfermo, pero yo creo que es un enfermo que nos da paño para poder estudiarlo. Perdón, se corta, la última persona que habló se corta. Camilo, se te cortó. Se te cortó. Camilo, no se escucha. Nico, Yo creo que Pablo, a ver si puedes silenciar a Guillermo, sí. Guillermo de la Paz, silenciarlo, por favor, que está... Sí, ya lo silencio. Esperá que lo encuentre. A ver. Camilo. Adelante, Nico. Dale, Nico. Sí, primero que pienso que por la topografía de la herida, están pensando mucho en el riñón y a mí me parece que es por encima del riñón, que el riñón no lo toca. Estoy de acuerdo con Camilo que el paciente se mantiene estable más de una hora y media, capaz ya del balazo, así que yo estoy entre tratamiento conservador o laparotomía, no tiene ninguna indicación de salir corriendo al bloque quirúrgico. No tiene reacción peritoneal, está estable el paciente, así que digo, por eso que me estoy planteando, de repente es hasta para un tratamiento no operatorio de su herida transfixiante del lado derecho. Entonces por eso cobra valor la tomografía y por eso mismo en un paciente estable no dudaría de trasladarlo si como decía Guillermo de la Paz, el traslado es... digo, a un centro cerca o
digo, para resolverlo y para hacerle la tomografía, que me parece que es fundamental en este paciente. Gracias, Nico. Yo estoy de acuerdo con Nico antes de pasarle a Eduardo. Espérate. Sí, dale. Sí. No, perdón, digo esto solo. Estoy de acuerdo, pero si estoy en un lugar que no tengo tomógrafo, capaz que inclusive esperaría, también no me apuraría tanto por el tomógrafo, por la situación del paciente. Y ver la evolución un ratito que no se me inestabilice. Porque capaz que lo metes en una ambulancia, aunque sea cerca, y se te estabiliza en la ambulancia por la tomografía. Comparto todo lo que dijo Nico, pero agregaría ese pequeño detalle. Eduardo, perdón. No, solo una cosa que se pasó, o lo dijeron varios. El paciente está en shock, ¿eh? Por eso. Guarda. El paciente que no esté en un shock extremo es otra cosa, pero está en shock. Si querés, no usemos más la clasificación vieja, lo que sea, pero tiene un shock. Está ahí. Está con algunos ciclos, está en el inicial, perdió un poco de sangre. Tiene líquido en el abdomen, así que no es que. Pero guarda, está en shock. Pero Eduardo, ¿en qué se basa? Perdón, Eduardo, porque lo que dicen, el índice de shock es P08, tiene 160. Está a 160, está con 90 de frecuencia, un paciente joven. Está ahí no, está ahí, está empezando. Digo, shock hay mucho. ¿Qué shock estamos? Pero guarda, porque está en shock el paciente. Que esté compensando su shock es otra cosa. Cuando el paciente no compensa más, estás en problemas, pero guarda porque no es que está bien. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. Acá hay un residente, no sé, residencia de GIA, y yo tengo una pregunta: ¿por qué esperaríamos más si ya pasó cerca de hora y media? Pablo, sí, perdón. Creo que esa pregunta, que es muy buena la pregunta que se está haciendo Janina, surge de, me parece que vos me parece que los mareaste un poco los residentes. Estás un poco, hoy amaneciste dubitativo, me parece. Claro, yo creo que estoy de acuerdo con Janina. ¿Por qué esperar? O sea, nosotros tenemos que avanzar en nuestros pasos diagnósticos. ¿Para qué esperar que a ver si el enfermo se me desmonda acá delante mío dentro de un rato? No. O sea, ¿cómo está el enfermo ahora? Déjame terminar. ¿Está trasladable a un tomógrafo o no está trasladable a un tomógrafo? Sí, está trasladable a un tomógrafo. Bueno, avancemos en el diagnóstico y tomemos decisiones. O sea, ¿para qué voy a estar esperando 15, 20 minutos, media hora? A ver, o sea, no es un enfermo de una dinámica absoluta, es un enfermo que se me esté muriendo ni nadie diga, no, el enfermo va a block. No, un enfermo que está ahí, borderline, como dice Eduardo. Ojo, no tiene signos clarísimos de shock, pero ojo, capaz que estamos en los comienzos, está compensando, yo qué sé. Bueno, ¿pero está trasladable a un tomógrafo? ¿Sí o no? Está trasladable. ¿Tengo que avanzar en el diagnóstico para tomar decisiones? Y sí, porque todo lo que yo puedo hacer ahora son elucubraciones. Tiene una herida, pienso, hepática. Acá Nico dice, pero yo creo que el riñón no. Otro te podría decir, yo creo que el riñón sí. Yo qué sé. O sea, yo creo que ahora es el momento de dar un paso más, avanzar para poder tomar decisiones un poco más acertadas. Tenemos una situación fisiológica, ahora tenemos que definir, creo que con mayor claridad, la situación anatómica. Entonces me parece que eso genera un poco de confusión, como dice Janina, ¿y para qué nos vamos a quedar acá esperando? Y yo estoy de acuerdo con Janina. Acá te están gritando, Nicolás Martínez te dice, ¡tac ya! Sí, creo que hay que avanzar. Quiero decir una cosa, yo me refería, basado en lo que dice el doctor Eskenazi, en el tema, si estás en el hospital con tomógrafo, obvio que hay que hacer una tomografía, comparto totalmente lo que dicen. Yo lo que me refería era el traslado en ambulancia de un hospital a otro, si no tenés tomógrafo, a eso me refería, digo, basado en lo que dice el doctor Eskenazi, ¿no? Por eso, pero está así, estoy de acuerdo, tomografía sí está no lo más. No te inhibas, no te inhibas. No, disculpen, pero estamos todos de acuerdo que este paciente, digo, a pesar del bombazo que tiró Eduardo, yo creo que el paciente no está en shock. Digo, que tiene un balazo que lo pasó de lado a lado, que tiene líquido libre abdominal, pero el paciente está bien como para trasladarlo. ¿Alguien lo operaría o no lo trasladaría a este paciente? No, estamos todos de acuerdo. Sí. No, yo no dije que eso, yo dije que guarda que está en shock, que la clasificación es amplia y que no hay que decir no está en shock. Claro.
Por eso. Bueno, Bien. adelante, En nuestra Estefanía. época con estos enfermos era mediana y tubo. No, pero eso era antes. Eso era antes. Era antes. Y antes las épocas de las cavernas, Camilo. Sí. Claro, Además, claro. aclara acá Guillermo Barilaro que está con un buen relleno capilar, o sea, no tiene elementos de hipoperfusión bien. periférica. Adelante, Estefanía. Bueno, continuamos. Nosotros, como les había spoileado, fuimos al tomógrafo. Ahí pueden ver la tomografía. Nosotros le pedimos una tomografía de tórax y abdomen con contraste, como le hacemos a todos los politraumatizados. Tiene un cálculo en la vesícula. ¿Quieren volverla a ver? Sí. Dale. Después le pasamos del tórax. Cálculo en la vesícula y mucha suerte. Sí. ¿Termina? ¿O alguien le ve una imagen metálica en el hígado? Sí. Bueno, aparte del líquido que tiene y todo, ¿no? Yo iba a preguntar eso, la imagen metálica, que acá una esquirla de... Sí. Sí, porque esa imagen hiperdensa no es fuga de contraste, es una imagen metálica, es una esquirla de la bala, ¿no? Es metálica, sí, tiene artefactos, si la miran. ¿Es un artefacto? No, tiene también artefacto, pareciera que hace como el destello del metal. Seguramente el proyectil pegó en una costilla, se fragmentó en parte al ingresar. Tiene dos, en realidad. Tiene otra Claro, ahí, claro. cerca de la costilla y la otra intrahepática, sí. Claro. Le pasamos el otro corte ahora. A ver. La verdad es que tiene mucho reflejo la imagen. Ahí se puede ver bien. Ahí está, sí. Y le pasamos el tórax. Bien, describiendo las imágenes que vimos, nosotros lo que sacamos de conclusión es que en el tórax no tenía lesiones y que en el abdomen sí tenía una herida hepática transficcionante del lóbulo derecho, pero sin fuga de contraste y con líquido laminar solamente perihepático. Coinciden con esta... Estefanía, ¿puede poner de vuelta, por favor, la tomografía laxial de hígado? Ahí vamos. ¿Esa o la anterior? No, la otra, el corte axial. La primera creo que era. Porque yo no sé la trayectoria, le tendría miedo al colon, ¿no? Aunque está muy arriba para colon, pero... Yo creo que está más en el domo hepático, ¿no? Sí, sí, está bien arriba. Neumoperitoneo no le veíamos, la verdad. Nosotros Sí. le ponemos, no Está le pusimos, bien perdón, el arriba, corte está. ese, Sí. pero para ver neumo sabemos poner la ventana de pulmón en abdomen y no le veíamos neumoperitoneo. Dale. A mí me llamó la atención la cantidad de burbujitas que tiene dentro del hígado, pero me parece que el colon y todo lo demás está lejos, que se puede hacer un tratamiento no operatorio en este paciente. Sí, Fernando. Fernando, levantaste la mano, después Pablo. Estaba Sí. muteado. Es interesante acá, este paciente es un paciente que uno a veces dice que el trauma penetrante y el trauma contuso parecen ser a veces hasta dos enfermedades distintas por su forma de presentación. Este último
suele ser muy frecuentemente un politraumatizado, con asociaciones lesionales multisistémicas, y muchas veces el paciente de trauma penetrante es un paciente con un traumatismo muy definido en una región particular del organismo, y se comportan luego evolutivamente de manera distinta, se manejan distinto y a veces tienen, todos lo sabemos desde el punto de vista poblacional, pronósticos distintos en su evolución. Pero hay pacientes que parecen aproximar estas dos grandes vertientes del trauma, y este creo que es un ejemplo de ello, ¿verdad? Porque uno dice, claramente es un trauma penetrante del cuadrante superior derecho del abdomen, el toracoabdominal, pero si ahora que tenemos armado el paciente desde el punto de vista imagenológico, uno podría homologar esto, por su balance lesional, a un trauma hepático. O sea, si esto es un trauma hepático con una laceración, obviamente que hay una laceración de la cápsula de gliso que aplica el líquido que está alrededor, pero entonces empezamos a pensar en el manejo de este paciente como en el manejo de un trauma hepático. Es el penetrante en su etiología, pero ya deja de ser tan diferente de lo que no hay lesiones vasculares importantes, no hay lesiones cabo-suprahepáticas, no hay lesiones del pedículo portal. Vemos una laceración hepática con un gran foco contusivo, que yo creo que esa burbujita de gas, Nicolás, a mí me parece que es por la onda expansiva, el proyectil que pasa a través del parénquima, ¿no? Entonces, yo equipararía el manejo de este paciente, lo que sigue ahora, a algo parecido al trauma cerrado. Y este trauma penetrante nos dibuja una trayectoria conocida del proyectil. Entonces, esos dos elementos creo que nos permitirían inclinar la balanza a favor de una vigilancia activa del enfermo y un manejo no operatorio inicial, en conocimiento de que, por supuesto, pueden haber complicaciones evolutivas y capaz que este líquido que uno presume es sangre, que posiblemente lo sea, bueno, la evolución puede ser un biloma, una colección biliar, etcétera, etcétera, pero también en eso comienza a aparecerse al manejo no operatorio del trauma hepático en el contexto del trauma contuso. Entonces, por toda esta larga reflexión que me mandé, digo, trataba de argumentar que este paciente, me parece a mí, podría ser un buen candidato de mantenerse estable desde el punto de vista hemodinámico a un manejo no operatorio del trauma hepático. Gracias, Fernando. Pablo. Sí, reiterando casi lo que dijo Fernando, fue muy enriquecedora la tomografía esta. Primero nos descartó todo tipo de lesión torácica, no tiene ni una gota de aire ni sangre en el espacio pleural, y el parénquima pulmonar es completamente normal. Nos descartó lesión retroperitoneal también. Se ve que pasó por fuera del riñón, y el riñón está totalmente indemne. Y bueno, y de grandes vasos también. Es decir, hay una coherencia entre los planteos hasta ahora realizados desde el punto de vista clínico con los hallazgos tomográficos. Y bueno, y a partir de esto que está planteando Fernando, el tratamiento no operatorio, porque la lesión está limitada exclusivamente al hígado y no hay un sangrado activo importante ni nada, creo que ahora vienen los pasos a seguir, a discutir el destino de este paciente y el modo de seguimiento. Gracias, Pablo. Daniel. Sí, bueno, tiene razón Pablo, ¿no? Coincido totalmente con lo que dice. Y habría que ver ahora cómo está el paciente que volvió de quirófano, cómo siguen los signos vitales, si no aumentó el índice de shock, o yo lo controlaría, la verdad que coincido en lo que decía Pablo y Fernando, y un TNO, pero bueno, estar con todo armado por cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que lo controlaría y haría gasometría, bueno, todo lo de siempre. Coincido. Gracias, Daniel, muchísimas gracias. Guillermo. Bueno, gracias por los comentarios, muy bueno. Sí, la verdad que en estos casos bueno, primero depende mucho del aparato del tomógrafo que tenga, ¿no? Cuando uno ha trabajado en varios lugares, hay lugares donde tiene un tomógrafo que es más lindo, por así decirlo, que en otro, tiene mejor imagen, y la verdad que cuando uno está en un lugar donde el tomógrafo no es tan bueno, se siente incómodo, porque no ve bien, y empieza a surgir cierta inquietud. En cambio, cuando uno tiene una buena tomografía, eso nos puede llegar a aportar tranquilidad para tomar la decisión, ya sea para operar o no. Y en este caso, bueno, por supuesto que siempre hay un contraste endovenoso, lo cual es clave para poder ver mucho mejor. Lo primero que uno ve en estos casos es si se ve el proyectil.
al no verse el proyectil uno ya supone que fue un único proyectil que pasó de lado a través del torso, con lo cual ya nos quedamos tranquilos de que no hay trayectorias erráticas. Y después uno se empieza a tranquilizar cuando va bajando y ve que en el tórax no hay hemonemotoras. Bueno, coincidió con lo que se había visto en la ecografía, que había sido negativa. Y un trayecto bastante lateral, bastante periférico en el hígado, sin extravasación de contraste, ahí uno se tranquiliza más. Lo ve lejos del ángulo hepático del colon, lejos del duodeno, nos tranquilizamos más. Y parece ser que en principio resultó ser una tomografía más que favorable para el paciente. Hay algunas circunstancias parecidas a estas donde alguna vez nos quedó dudas, no tanto con lo que mencionamos recién, sino con la situación relacionada con el hecho de que si el trayecto puede haber sido cerca o lejos de la vesícula. Eso a veces nos puede dejar un poco de inquietud, porque es un paciente que puede estar compensado, pero que puede estar volcando bilis lentamente a la cavidad abdominal, generándose un coloperitoneo, y son circunstancias a veces que uno se puede llegar a quedar consciente de tranquilidad. La verdad que esta tomografía realmente aportó mucha tranquilidad en el sentido de decir, parece que seguimos sumando puntos a favor de un tratamiento no operatorio. Buenísimo. Bien. Estefanía, a ver, seguí, a ver cómo terminó. Bien. Bueno, nosotros, como ustedes compartían la conducta, decidimos hacer un tratamiento no operatorio. Desde el tomógrafo volvimos a la sala de shock, hicimos un control clínico y de laboratorio seriado, y también le hicimos una RX de tórax a las 2 horas de ingreso para ver si había un hemotórax posterior. Nosotros habitualmente lo que hacemos cuando entra cualquier paciente al cual va a arrancar un tratamiento no operatorio es imprimirnos la guía que tenemos en nuestro hospital, donde cuenta con cada uno de los protocolos para órganos macizos y las condiciones por las cuales uno sí o sí debería cumplir para que esté en el protocolo, y en qué circunstancias uno debería ya salir del protocolo de tratamiento no operatorio. Además, en esa misma guía lo que tenemos es, obviamente los datos del paciente, el mecanismo del trauma, la hora de ingreso, y arrancamos a hacer un control clínico con signos vitales seriados y un control de laboratorio cada 6 horas con el hemograma y con el estado ácido-base para estar seguros de que realmente no sale del protocolo. Esa es la placa a las 2 horas del paciente. Ya llevamos 3 horas y media, un poco más, del trauma, y la evolución de este paciente es positivo, tanto clínico como analíticamente hablando, y lo clasificamos dentro de un TNO hepático grado 4, y por lo cual en estos pacientes nosotros se repite la tomografía control a las 48 a 72 horas desde el trauma inicial. Esta es la tomografía del segundo o tercer día, en realidad. ¿Quieren volverla a ver? Sí, gracias. Pablo, mientras están viendo ahí las imágenes, quería contarles dentro del protocolo que mencionaba Estefanía que cuando tenemos una lesión de grado 3, 4 o 5, ya sea de riñón, vaso o hígado, dentro de este protocolo, por supuesto que puede haber diferencia en los protocolos, le hacemos una segunda tomografía a las 48 horas, dado que son las lesiones más grandes, y lo que buscamos es ver si hubo algún empeoramiento. Por supuesto que eso hay que cotejarlo con la clínica. De pronto el paciente puede mantenerse compensado, pero si aparece alguna imagen que podría ser compatible con un pseudoaneurisma, por ejemplo, que son lesiones que aparecen un poco más tardíamente, sobre todo en hígado y en vaso, eso podría generar algún cambio de conducta en el sentido de decir, veamos si podemos gestionar una embolización, una eventual radiografía de embolización, lo cual obviamente lleva su tiempo. A veces incluso hay que ver cómo se puede orquestar todo eso, pero fundamentalmente en esos casos, como digo, hacemos una segunda tomografía a las 48-72 horas, y después van a ver otra tomografía antes del alta. Esto fundamentalmente por tratarse de lesiones de alto grado. Como decía Guille, nosotros Perdón. Nico levantó la mano, perdón, Estefanía. Es para hacerle una pregunta a Guillermo, ¿y el tema de la bilirragia, el líquido libre, y eso lo buscan específicamente o más bien clínica?
No, fundamentalmente con la clínica. Siempre estos pacientes, cuando hay líquido en cavidad, siempre el tratamiento no operatorio de hígado, ¿no? Siempre está esa amenaza ahí solapada, que uno no puede descartar al 100% de que pudiese haber bilis mezclada con sangre. Por supuesto que cuando menos líquido tenga el paciente en el abdomen, nos quedamos más tranquilos, y si el paciente evoluciona en forma benigna, también nos quedamos tranquilos. Pero nos ha pasado de tener casos en los cuales el paciente días después desarrolló un cuadro inflamatorio con hilio, vómito, fiebre, un dolor abdominal que antes no tenía, y nos obligó a una videolaparoscopía. Han sido pocos casos, por suerte, pero obviamente la bilis en cavidad, a diferencia de lo que sería un sangrado libre, es más benigna, da más tiempo, pero bueno, obliga a que uno no se duerma, digamos, no se distraiga, y porque el paciente siga compensado y no piense que puede haber otra complicación más tardía, más oculta, como se ve con el peritoneo. Así que fundamentalmente creo que el seguimiento es clínico en estos casos, sí. La pregunta clave: ¿cuántos días de internación? Bueno, excelente. Ese es un tema, Eduardo, muy buena pregunta, porque ha motivado mucha controversia en la bibliografía. De hecho, por ejemplo, hay mucha diferencia entre adultos y niños. Siempre el cirujano pediátrico es mucho más liberal, y a los niños a veces a los cuarto, quinto día, con mucha menos tomografía de por medio, ya lo mandan de alta. En el adulto nosotros, pero esto es algo arbitrario que puede depender de los protocolos de cada lugar, de protocolos más conservadores o más liberales. Nosotros hasta grado 3 lo dejamos internado una semana, y en los casos de grados mayor a 3, o sea, 4 o 5, lo dejamos internado alrededor de 10 días. Esto un poco tratando de prevenir lo que es el resangrado tardío, alguna complicación que pueda ser grave. Es preferible que el paciente esté, obviamente, internado en ese momento. Pero bueno, eso depende de cada protocolo. Gracias, Guillermo. Fernando. Sí, yo coincido con Guillermo, sí, que justamente la gran pregunta es cuánto lo tengo que dejar internado para ponerme a resguardo de un resangrado. Y después viene el otro gran tema: ¿cuánto tiempo debe pasar para que un paciente con un trauma hepático o el trauma esplénico, que se estudió específicamente, hay algunos trabajos que han intentado dar respuesta a esta pregunta, cuánto tiempo tiene que pasar para que se reintegre a una actividad normal? Y por ahí se habla de que para una actividad absolutamente normal y libre, sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, deportes de contacto, ese tipo de cosas, se exige un plazo de por lo menos 90 días, unos 3 meses, sobre todo para el trauma esplénico más que para el trauma hepático. Pero también, como dice Guillermo, hay múltiples trabajos. Esto es un tema que se ha estudiado bastante, y que en lo personal me ha llevado a algún chasco. A mí me pasó hace unos años con un muchacho que lo tuve internado también unos 10 días por un trauma esplénico. Bueno, le di el alta, y él tenía de un siniestro de tránsito previo una amputación traumática de un miembro, tenía una prótesis a la altura del muslo. Entonces él me dice: y doctor, y yo, bueno, ahora tuve este accidente, y ya me recuperé, estoy viendo el vaso, me voy para mi casa, ¿cuándo me puedo reintegrar a mis actividades normales? Y claro, yo viéndolo con su prótesis, pensé, ya estás para reintegrarte, porque bueno, y pienso que ya, le digo, ¿qué querías hacer? Y dice: no, dice, yo voy ahora, entonces ya, es una alegría que me diga que yo ya puedo, porque entonces me tomo un vuelo a San Pablo y voy a jugar en una especie de olimpiadas que tenía, jugaba al básquetbol, entonces acá con silla de ruedas, ¿no? Y yo, no, me cambió todos los esquemas, porque yo estaba prejuzgando que él se iba a integrar a un trabajo de oficinista, ¿no? O sea que hay que tener cuidado cuáles son ese reintegro laboral o reintegro a sus actividades normales adecuado para lo que va a ser el paciente, ¿no? Gracias, Fernando. Pablo. No, quería contarles un poco, a diferencia de Guillermo y capaz que otros centros más, lamentablemente no hay protocolos acá establecidos en la mayoría de los centros. Ese es un aspecto. El otro tema es que es muy inhomogéneo el personal, los colegas que siguen este tipo de pacientes. Y por otra parte, no tenemos prácticamente shock room. Tenemos alguna sala de reanimación, me refiero en términos generales. Entonces directamente estos pacientes pasan a la unidad de cuidados intensivos o UTI, como le llaman en otros lugares, y queda en gran parte en manos del médico intensivista. Y voy al siguiente tema. Al no no quedarnos nosotros como dueños exclusivos de la situación, y al no haber protocolos, creo que es de fundamental importancia y responsabilidad nuestra como cirujanos acordar
con el médico intensivista coordinador, jefe de cada unidad, el modo de seguimiento del paciente. Porque va a pasar muchas veces o que el paciente va a estar infravalorado o que todos los días se le va a pedir una tomografía. Y eso pasa frecuentemente. Y lo otro que pasa frecuentemente, perdón, que esté diciendo un poco, pero quiero transmitir algunos aspectos de nuestro medio, es que uno va a ir a ver el paciente y el paciente ya no está en la unidad y se pega un gran susto. O el paciente se murió, o lo trasladaron a otro centro, o lo dieron de alta a una sala común, sin los criterios acordados con nosotros. Así que hay todo un tema de falta de comunicación y falta de realización de protocolos que creo que hay que estimularlo y incentivarlo, porque si no es muy desordenado el seguimiento de los tratamientos no operatorios en términos generales. No sé si están de acuerdo. Sí, totalmente. De acuerdo, Pablo, muy buen comentario. Un desafío es eso, ¿eh? Sí. Exacto. Bueno, bien. No sé si alguien quiere... Qué bajón, perdón. Sí, claro. No, pero es la realidad, es la realidad. Creo que depende en cada institución, por supuesto, de hacer reuniones. Es muy difícil, es difícil aunar criterios, a veces dentro del mismo servicio, ni hablar entre servicios, entre cirujanos e intensivistas, con los emergentólogos. Eso es un desafío realmente, es más difícil que operar eso, realmente, así en líneas generales, digamos. Y por eso en todos lugares se plantea ese conflicto, porque después el paciente obviamente es compartido por varios servicios, por su característica, las lesiones que pueda tener asociadas, por lo que fuere, y bueno, después se generan este tipo de circunstancias que realmente uno siempre piensa que eso se podría prevenir, pero es complejo el diálogo. Por eso digo, creo que sigue siendo un desafío y una deuda pendiente, la unificación de criterios. Exacto, sí. Sí, para hacer un tratamiento conservador tenés que tener todo. Por eso yo insistía con lo de los traslados y eso. Si vos estás en una situación como en el interior del país nuestro, que muchas veces tenés que trasladar, mover, a veces el tratamiento conservador, Guillermo, en clínicas lo hemos podido hacer. Pero por eso a veces, digo, esto es lo ideal, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, estás en un lugar que vos querés hacer un tratamiento como me pasa a mí en Maldonado, que además yo no tengo a Pablo Caviglia en Maldonado que me traslada al paciente, yo no sé trasladar pacientes, y eso es, entonces este paciente a veces te muere en la ambulancia, o se te choca en el tomógrafo que está en la mutualista por intentar hacer tratamiento conservador. Por eso insistía mucho yo, y pasó lo que dijo Eskenazi, a veces lamentablemente este tratamiento, yo en Maldonado, en el clínica sí, pero en Maldonado no lo puedo hacer. Salvo que esté en San Carlos, por ejemplo, que es un hospitalito, pero en Maldonado capaz que puedo, pero tengo otras variables, tengo el tomógrafo, pero tengo otras variables, como lo que decía Pablo Caviglia, que el CTI, que esto, que lo otro, que te obligan a hacer cosas como hacíamos hace 20 años atrás, ¿no? Operarlo, aspirar, empaquetar, digo que no es lo ideal. O sea, a veces te quedas con ese sabor amargo, porque si lo mejor es enemigo de lo bueno y estás a veces cosas de hace 30 años atrás. Porque Guillermo, ahora no puedo. Sí, perdón, no, un breve comentario. Este caso, un escenario diferente sería el que presentaron hace 1 o 2 semanas aquí mismo del hospital, si no recuerdo mal, ustedes corríjanme, el hospital de Piedras. Ese paciente una herida de arma de fuego pelviana, que se planteó de hacer tomografía, pero bueno, como era una herida de arma de fuego, se decidió operarlo, y bueno, se encontró una lesión de vejiga, de renación de vejiga extraperitoneal. Creo que lo que tiene en común con este caso es que hubiera pasado si este paciente hubiera sido asistido en un hospital sin tomógrafo, si operarlo o derivarlo, con la posibilidad de que el paciente se descompensara en el trayecto, sobre todo si es un trayecto largo. Creo que esa es una información que siempre motivo de preocupación para el que está trabajando en un lugar pequeño, que está solo como cirujano sin tomógrafo, y bueno, muchas veces se ve obligado a operar en un contexto de buscar la mayor seguridad para el paciente. Esa es la pregunta que vos hiciste inicialmente, Guillermo, si no tuviéramos tomógrafo, o sea, a mí que me toca, yo estoy sesgado porque me toca trabajar en hospitales del interior del país, que muchas veces no tenés, y te lo tenés, pero lo tenés a 3 cuadras, y 3 cuadras, los que saben hacer traslado, los que saben, como yo no lo sé hacer, te dicen que es muy peligroso, ya de moverlo de una camilla a otro. Digo, Pablo Caviglia nos puede decir,
Entonces, a veces tenés que ser, no sé, Fernando, ¿vos qué opinás de eso? Digo, vos que Sí, te ha pasado. sí, cuando iniciamos los protocolos de manejo no operatorio del trauma esplénico hace muchos años en el Hospital Maciel, tratamos de resumir todo esto que si uno va al paciente individual, incluso puede llegar a ser muy complejo, en dos aspectos. Y esto creo que trato de transmitirlo, sobre todo porque hay residentes y gente muy joven. El manejo no operatorio del traumatismo de víscera sólida requiere cumplir con determinadas indicaciones, hay indicaciones formales para poder hacerlo, y también hay condiciones, que eso tienen que ver más con la logística del centro en el que tú estás. Y también con situaciones de pacientes, porque no es lo mismo seleccionar un manejo no operatorio en un paciente sin comorbilidades a otro que, por ejemplo, esté anticoagulado y tú dirías, bueno, capaz que esto se transforma en una contraindicación formal para poder yo hacer o llevar adelante un manejo no operatorio seguro. Entonces hay indicaciones del manejo no operatorio, pero hay condiciones. Y estas condiciones son por la situación general del paciente y por las condiciones logísticas. Si tú no tenés posibilidad de tener un banco de sangre que diga, bueno, a este paciente cuando se desfonde yo le voy a poder suministrar hemocomponentes, hemoderivados. Si no tenés la posibilidad de acceso a sala de operaciones en un régimen de 24 horas al día, o sea, yo voy a poder contar con la sala de operaciones si falla el manejo operatorio a cualquier hora. Sí, y por lo tanto, cuando digo sala de operaciones, digo equipo, tengo anestesista también de guardia interna, tengo instrumentista, tengo todo. Si no tengo la posibilidad de imágenes, entonces yo no puedo seleccionar un enfermo para manejo no operatorio si no tengo un tomógrafo adecuado. Entonces, todo ese conjunto de condiciones logísticas también hacen a la posibilidad de llevar adelante este tipo de tratamiento. Y por supuesto, después están las indicaciones, un enfermo quien está indicado y quien no está indicado. Pero yo creo que estos son los dos grandes aspectos que hay que tener en cuenta, los dos grandes polos para decir, bueno, me embarco en un manejo no operatorio seguro para el paciente. Tiro una, que no sé si lo hablamos alguna vez, si se comentó. ¿Qué pasa si ese paciente es testigo de Jehová? Ah, también. Sí. Ese es un tema adicional. En el caso en nuestro país, los testigos de Jehová vienen ya con el abogado incorporado. Ya vienen al hospital con el abogado y con todos los documentos, en la cual, bueno, por supuesto estás prácticamente condenado de pies y manos a no poder pasarle, ni, por supuesto, ningún tipo de hemocomponente ni hemoderivado, ¿no? Ellos asumen sus responsabilidades, pero bueno, yo les voy a decir lo que yo, como cirujano veterano, actúo. Soy mucho más intervencionista. Ya no corro el riesgo. Ya no estoy hablando solo desde el punto de vista médico-legal, sino desde el punto de vista vital del enfermo, de meterme con un testigo de Jehová en un riesgo de resangrado alto, en una cosa que me puede llevar a una situación catastrófica con el paciente. ¿Lo operarías a este paciente? No, depende. No estoy hablando de este paciente en particular. ¿De este paciente y de este paciente? Capaz que no, porque realmente no tiene un sangrado. Capaz que no. Capaz que a este paciente no. Pero si vos me das un trauma hepático grado 4, yo soy más agresivo. Ese tipo de enfermos soy más. Pero esto es una opinión personal. No, porque se habló mucho de esto y en realidad no debería condicionar tanto y uno podría manejarlo igual. Sabemos que si vos operás un hepático grado 4, está bien, el packing lo puede solucionar, pero también puede producir más hemorragia. Sí, claro. Entonces ahí está la disquisición, es muy fino eso, muy... Indudablemente, los testigos que van, pasa que uno se tiene que hacer la cabeza de que ellos es su cuestión y no tienen problemas si pasa algo peor. Sí, tal cual. Sí, es el respeto de la autonomía del paciente. Claro, exacto. Creo que Nicolás y Guillermo pidieron. Nico, sí. Sí, perdón, qué interesante el tema de los testigos de Jehová. A mí me ha tocado atender muchísimos testigos de Jehová, pero en definitiva nunca tuve que decidir entre una transfusión de vida o muerte. Y les quería preguntar si alguien se ha enfrentado a esa situación alguna vez
y qué podemos hacer nosotros, si saben el marco legal, como médicos, qué podemos hacer como para manejar este paciente en el caso de que necesite una transfusión o... Sí, nosotros teníamos muchos, porque había una comunidad cerca del Piñero, y te lo digo de las dos partes. Una, médicos que no hicieron caso y tuvieron problemas después legales. Y después lo que hay que hacer es manejarlo lo mejor posible. Hay mucha bibliografía, o sea que a partir de esto de los testigos de Jehová, mucha gente que no es testigo de Jehová pide también, dice, doctor, ¿por qué no me opera sin sangre también a mí? Si muchos se están operando. Y en ese sentido está bueno, eso también hay que aprenderlo, de que hay que ser más cauto y trabajar bien. Lo que hay que hacer es trabajar bien. El trauma es difícil hacerlo, porque no es una cuestión de cirugía electiva que vos te podés tomar tu tiempo en hacer las cosas. Pero también está este sentido de que sabemos algunas de cosas de trauma donde no hay que jugar demasiado, y cuando uno se ve en este tipo de situaciones, tenemos muchas herramientas ahora que nos han solucionado los problemas de exsanguinaciones. Entonces no hay que perder tiempo en jugar demasiado, hacer lo menos posible, cirugía abreviadas, rápidas, controles rápidos y nada más. Pero sí, hay que... No, nada, te tenés que rápidamente comunicar, y lo más difícil, ¿sabes cuál es? Es en los chicos. Y ahí tenés que involucrar, porque los padres tienen la potestad, pero a veces tenés que involucrar al juez. Sí, Eduardo, o para todos en realidad, el tema es, digo, ponernos en la situación de que tengamos un paciente que, bueno, por una cuestión de no transfundirlo y eso, para evitar que siga sangrando, por ejemplo, decidimos una cirugía anticipada, lo que le haríamos con un paciente, digo, que no vamos a transfundir, no, digo, hacemos la cirugía y todo, y a pesar de lo que sea, el paciente sangra y necesita sangre. ¿Qué se hace ahí? No, nada, tenés que hacer lo mejor posible sin sangre, nada más. Y si se salva, se salva. Y si no se salva, es el designio de Dios. Espero que no haya ningún testigo de Jehová acá. Pero bueno. Si no se salva, se muere. Y sí, es el designio que ellos dicen, es el designio de Dios. Sí, pero a veces, perdón Eduardo, pero a veces los que dicen eso, el designio de Dios, después te demandan igual. Por eso tiene que estar como en todo, tenés que estar bien, todo escrito, que se habló con todos, los que están a cargo que puedan firmar, y si no hay a cargo, bueno, tenés que involucrar a la justicia, lamentablemente es así. Y siempre va a haber una cuestión que vamos a estar metidos en eso, pero te digo, si vos lo haces porque pensás en el paciente y es lo que nos enseñaron, también podés tener problemas. Sí, exacto. Gracias, Eduardo. Guillermo y Daniel levantaron la mano para redondear, si les parece. Guillermo. Perdón, sí, no, un comentario muy breve. Saliendo un poco específicamente de lo que estaban hablando recién de ese grupo particular de pacientes, te digo que va, volviendo a lo que es el manejo no operatorio del hígado, bueno, cuando esto apareció en la década del 90, se empezó a difundir en todo el mundo, apareció muchos trabajos con series grandes, con evidencia, se vio que realmente si uno elegía bien al paciente, ese paciente que uno le hacía, por supuesto la clave era elegir bien el paciente, ¿no? Ese paciente que uno le hacía manejo no operatorio, la mortalidad era menor que el que era operado, que el grupo histórico de control anterior a la década del 90, donde todo el mundo se operaba por el hecho de solo de tener líquido libre o la sospecha de una lesión hepática, y realmente nosotros eso lo hemos visto, como el paciente obviamente que es operado, de pronto forma que pues, se podría haber hecho un manejo no operatorio, porque no se encontró sangrado activo, porque no era tanto como parecía, después, bueno, puede quedar con asistencia respiratoria mecánica, puede infectarse por la asistencia respiratoria mecánica, y hemos visto fallecimientos por sepsis de origen no extraabdominal, o sea, de origen respiratorio. Entonces, ese es otro dato más que viene a agregar controversia a la hora de elegir tratamiento no operatorio versus operatorio cuando uno se ve forzado porque de pronto no dispone de tomógrafo o algún otro tipo de circunstancia extra a tomar la decisión, ¿no es cierto? Eso hace también, bueno, complejiza este tipo de decisiones, ¿no? Gracias, Guillermo. Daniel. Sí, con respecto a lo de los testigos de Jehová, el problema, como decía Eduardo, el problema es cuando o Nico creo se complica en el intraoperatorio y vos no has planeado
o no pensaba en ese problema y necesita transfundirle sangre. Y la otra cosa, no es lo mismo el paciente programado testigo de Jehová que el traumatizado que tenés que decidir ahí. Yo no he tenido ningún caso, pero sí un compañero mío tuvo un caso y lo que hizo fue hablar al juez. El juez le dijo que realice lo que él consideraba necesario, que estaba amparado por la ley. No necesito transfusiones, por supuesto, pero no sé si es tan así, ¿no? No sé si el juez te puede decir, bueno, haz lo que vos quieras y después el problema viene con la familia. En los pacientes programados, donde yo hice la residencia, teníamos un programa para los testigos de Jehová. A los pacientes le dábamos eritroproyectina 15 días antes, y con eso le aumentaban la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito. Y después, dentro del quirófano, hacíamos lo que se llamaba una hemodilución normotensiva. Le sacábamos sangre al paciente, 1 litro a 1 litro, 1 litro y medio, y lo llenábamos de cristaloides. Y teníamos esa sangre del paciente para transfundirla después si era necesario. Eso es lo que hacíamos. Hay un montón de protocolos más, ¿no? Y como decía Eduardo, siempre te llega bibliografía sobre nuevos productos o maneras de evitar las transfusiones con otro tipo de coloides principalmente. Pero es un tema bastante complicado, sobre todo en el trauma, que uno tiene que decidir ahí o tomarlo, o ver si lo transfunde o no. Claro. Gracias, Daniel. Buen aporte ese. Bueno, si les parece, vamos redondeando por acá. Excelente caso. Muchas gracias por los aportes, siempre aprendiendo, como todos los sábados. Y bueno, gracias, Guillermo, y a tu equipo, y gracias a todos. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. No, Pablo, perdón, esto sigue un poquito más, ¿eh? No era tan fácil. No era tan fácil. Pablo, me sí, parece un que poco más. Pablo, la estás cortando, pero no sabemos. Perdón, pensé que... Es que los ravioles se enfrían. Bueno, perdón. No, yo sigo con el Ateneo, no te preocupes. No, tranquilo, pensé que terminaba, sinceramente, pensé que terminaba. Ahora viene la parte quirúrgica. Bueno. No había arrancado todavía. Bien. Perdón, yo pensé que estábamos, como nos pusimos a hablar y eso, pensé que está. Perdón, no dije nada. Seguimos. Le ponemos acción. Bueno, al día 7 de internación le repetimos la tomografía de control, y lo que nosotros miramos es que observamos que la lesión del parénquima hepático se reduce, ¿sí? Pero lo que vemos, a diferencia de las tomografías anteriores, es que tiene una imagen un poco más organizada, pero contenida por la cápsula de Gleason. Si la quieren ver, ahí persiste la lesión en el parénquima, pero ya ahí se arranca a ver la organización. Hizo un subcapsular. Exactamente, sí. Pensamos que de hecho un subcapsular, en un contexto donde el paciente clínicamente no había cambiado en absoluto, puesto que decidimos manejarnos por la clínica, no por esa imagen. Ese fue el punto en ese momento, ¿no? Sí, adelante, Estefanía. Bien, al 8º día y con esa tomografía y sin alteraciones en el examen físico, decidimos darlo de alta, con pautas de alarma y con control por el consultorio externo, ¿sí? Pero al día 15 el paciente consulta a la guardia por salida espontánea de un líquido que nos parecía bilis por el orificio de arma de fuego anterior, ¿sí? Nosotros ahí podemos ver la salida del líquido. Salía de manera espontánea. Nosotros cuando hacemos la evaluación del ingreso, él tenía un débito de sanguíneo oscuro, así que le dimos un punto. Y por ese mismo orificio tenía débito abundante. De ahí, perdón, Estefan, de ahí el título de la reunión, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Qué buena, qué buena. No. Y la suerte del paciente también. Muy buena. Bueno, el paciente a la evaluación en la guardia estaba febril, sin dolor abdominal y con un laboratorio que lo único que tenía era una leucocitosis con 22.000 blancos. El resto del hepatograma y el laboratorio era totalmente normal. Y la tomografía que repetimos es esta. Lo que nosotros habíamos interpretado como el hematoma subcapsular, vemos que aumentó de tamaño y la resolución del parénquima
seguía mejorando, pero eso era lo que estábamos viendo. Se ve el trayecto que está fistulizado, saliendo. Si los volvemos a reproducir, así lo ven bien. Mira. Bien. Esa es la otra tomografía que tenemos. Ahí se sigue viendo el hematoma de mayor tamaño. Ahí está. Y ahí se ve bien cómo se comunica con la pared abdominal. La tomografía nos informa el servicio de imágenes que tenía una colección subcapsular del lóbulo derecho compatible con un bilioma intrahepático, con comunicación y con un trayecto al orificio cutáneo, sin extravasación de contraste y sin otras colecciones abdominales. Yo acá proponemos a ver qué conducta tomarían con este paciente, si harían una canulación del trayecto con un catéter, ya que se ve bien desde la imagen, si harían un drenaje percutáneo o si le harían una laparoscopía exploradora. Yo voto por la 1 o la 2. Mejor la 1. La 1 y la 2 es casi lo mismo. Claro. En percutáneo a través del trayecto tenés. O sea, Yo les hago una pregunta capciosa. ¿Podríamos agregar una cuarta opción que fuese drenaje percutáneo más IRCP? Sí, eso ¿más iba a qué? decirlo ahora. Habría que bajar la presión un poco. Papilotomía endoscópica, Estefanía. Ah, bien. Habría que bajar la presión de la vía biliar un poquito, se podría plantear eso. Sí, está bueno eso. Se puede comenzar con el catéter y eventualmente ver el débito y según débito plantear lo otro. Ahí no, Estefanía spoileó de nuevo. Una spoileadora serial. No, nosotros hicimos lo mismo que ustedes plantean. Le colocamos el catéter y venía débito de 100 centímetros cúbicos aproximadamente por día, ahí se puede ver. Pero lo que sí haría es mira, ustedes le pusieron el catéter a ciegas. Lo que pasa es que sí, decidimos ponerle el catéter a ciegas porque se veía bien el trayecto en la tomografía. No, está bien, pero ya que estaba en el tomógrafo, yo lo hubiese controlado en el tomógrafo. Eso es. Es como un percutáneo, pero era un combinado. Le pongo el catéter a ciega, igual lo vas a poner, y después lo controlo bien dónde quedó, para ver dónde queda ese catéter. Sí, es una buena idea. No se nos ocurrió, la verdad, en ese momento. Nico levantó la mano. Sí, yo creo que hubiera optado por drenarlo por el mismo lugar, pero a ciegas, no guiado, capaz que por una ecografía, pero nosotros acá, como ya les comenté más de una vez, no tenemos la posibilidad del drenaje percutáneo por un especialista, así que si no me resulta la primera, yo creo que pasaría directamente al drenaje por videolaparoscopía. Y en principio me parece que no le haría la RCP, porque la RCP tiene sus complicaciones, sus problemas propios, y no le haría la RCP, miraría el débito del drenaje, y si se agota, bien, y si se mantiene, capaz que ahí pasaría a hacer la RCP. Y les planteo otra duda, digo, si entramos para drenar la colección por video, ¿le sacarían la vesícula? Gracias, Nico. Álvaro levantó la mano. Sí, yo estoy de acuerdo con Nicolás en el sentido que no le haría un RCP porque no tiene elementos de obstrucción de la vía biliar, no tiene ictericia, no hay elementos de patrón obstructivo, o sea que tenemos altas chances que con el drenaje se agote solo ese. Y aparte no tiene un gran gasto, 100 centímetros diarios no es un gran gasto, o sea, tiene altas chances que se agote solo, eso sin necesidad ninguna. Claro. Gracias, Álvaro. No sé si alguien quiere corresponderle a Nicolás. No, la propuesta de la
de la papilotomía no es pensando en que tenga una obstrucción biliar, sino para favorecer a la degravitación y al descenso del gasto. Pero parece, sí, parece adecuado, una conducta adecuada puede ser funcionar, ver qué pasa, capaz que espontáneamente el gasto se va disminuyendo y se puede evitar la papilotomía. Pero digo, el objetivo era eso, no era tratar de bajar la presión al máximo, la viabilidad para disminuir el gasto. Pero sí, se puede hacer en 2 etapas o no hacerlas. Gracias. Una pregunta, lo que planteó Nico de hacerlo por la paroscopía, ahí no puede pasar que el trayecto que tiene el hígado contra la pared se abra y ahí perdés la capacidad de gravitar. No sé si me expliqué bien. Sí, sí se entiende, Pablo. Sí, sí, yo creo que ese sería un riesgo de la laparoscopía, en el sentido de desbloquear. Por supuesto que se dejarían drenajes, ¿no?, en la laparoscopía. No haría una colecistotomía agregada para no justamente agregar más procedimientos que puedan complicarse. Pero bueno, sí, la laparoscopía, que tendría esa intención de un mejor aseo peritoneal, podría tener esa cuestión de desbloqueo y que después la bilirragia sea mayor. Gracias, Guillermo. Bien. ¿Cómo siguió, Estefanía? Continuamos. Nosotros, además de canular el orificio, se decidió hacerle un drenaje percutáneo del bilioma y por día venía editando 700 centímetros cúbicos. ¿Sí? Con un débito de estas características, un poco ustedes se anticiparon a nuestras preguntas, es si realmente se merecería una CPR o solo le harían control evolutivo. CPR. O sea, a ver si entiendo, con el drenaje que le pusieron a través de la herida, se siguió drenando y ustedes le colocaron uno extra intrahepático. Sí. Perdón, Nicolás. Sí, en realidad, bueno, en el servicio de emergencia se canuló el trayecto, como mencionó Estefanía, y después, al día siguiente, en el servicio de cirugía se decidió agregar un drenaje percutáneo formal por contrabertura, o sea, no por el orificio del proyectil, sino por el sector lateral de la pared del tórax, en el cual se accedió justamente a esa colección subcapsular y que terminó, bueno, esa colección subcapsular, por supuesto que estaba comunicada con el trayecto intrahepático, ¿no?, que todavía está en vías de gestación de un posible bilioma intrahepático, ¿no? En definitiva quedó ahí bien drenado, fue un intento que se consideró como para drenar definitivamente esa cavidad, y ahora actualmente en un contexto donde el paciente está afebril, sin dolor, con tránsito, alimentándose, sin ningún otro tipo de particularidades, surge esta cuestión de un débito que aumentó a través de drenaje percutáneo, y por eso, bueno, este planteo justamente que hacía Estefanía con respecto a las conductas. Y a través de eso, ¿cuánto tiempo lleva ya el drenaje? ¿Dice? Perdón, lo reciben en la guardia, hacen la canulación ese día y al siguiente día cuando se informa... No, ¿cuánto lleva hasta ahora? ¿O ya llevó? ¿Ya terminó? 16 días del cuadro inicial sería. Ok, no, te preguntaba eso porque tal vez lo que habría que hacer es una colangio y ver dónde va eso. A ver qué vía biliar, a dónde va, si es una principal. Y indudablemente hay que bajarle la presión a su vía biliar. Perdón. Perdón, usted le colocaron el segundo drenaje percutáneo y vino 700, y al otro día, ¿cuánto vino? ¿Tienen ese parámetro o tenemos que decidir ahora si le hacemos la RCP o no? Está teniendo 700 por día, desde hace 16 días. Sí, después bajó un poco y actualmente el paciente, en realidad este es un paciente que fue externado después y en un contexto de estar asintomático totalmente, y habrá que ver ahora, en este momento, en el control, exactamente cuánto ha sido su débito diario en estas últimas 48 72 horas. Es un caso, bueno, que viene, obviamente está totalmente actual, ¿no? Sin definirse todavía del todo. Habitualmente cuando lo mandas a la casa, empiezan a bajar los débitos y todo, anda mejor. O se le sale también, no vuelve más, anda a saber. Yo creo que si sigue con ese gasto, yo le haría una CPR. Me parece que es un gasto bastante alto y creo que una CPR lo ayudaría. No sé qué opinan. Sí, totalmente.
Sí, nos ha pasado en otros casos de traumatismo cerrado en el curso de un tratamiento no operatorio que después, bueno, surgió por el drenaje de una bilirragia y en algunos casos obligó justamente a esa conducta para bajar el débito de la bilirragia. Bien, continuamos. Sí. Hola, Estefanía. Nosotros al otro día del drenaje lo dimos de alta, con el drenaje obviamente colocado, y control por el consultorio externo. Repasando la bibliografía que encontramos, ¿sí? Lo que vimos es que hay algunas guías publicadas. Esta es la guía práctica de Estados Unidos sobre el manejo no operatorio, y lo que dice es que en un paciente estable, con un examen físico confiable y obviamente con una tomografía, uno podría optar por el manejo no operatorio, o sea, sin laparotomía. Y en el segundo artículo nos dice de los mismos sobre trauma penetrante de hígado. En este otro artículo nos dice exactamente lo mismo, siempre y cuando uno tenga la tomografía, y lo que cambia es que ellos no tienen en cuenta la severidad del trauma, solo la estabilidad clínica del paciente. Y por último, esta otra guía habla de la importancia de la tomografía en la evaluación inicial de una buena tomografía, como decía Guille, para definir la conducta de hacer el tratamiento no operatorio. Como base en la selección de los pacientes, tienen que ser con lesiones penetrantes aisladas en el cuadrante superior derecho del abdomen o en la región tóraco-abdominal, como era nuestro paciente, y que se podía hacer un manejo inicialmente sin laparotomía, siempre y cuando el paciente se encuentre compensado, sin signos de peritonitis y con un examen físico confiable. Esto revelaba que tenía baja morbilidad y prácticamente nula mortalidad. El TNO en las lesiones hepáticas por herida de arma de fuego decía también que podía ser seguro y eficaz en pacientes obviamente muy seleccionados, y siempre y cuando uno tenga un lugar acorde a las necesidades, que hablábamos del quirófano 24 horas, con anestesiólogo, con instrumentadora y demás, y que la tasa de éxito no dependía de la severidad de la lesión hepática, sino de la evaluación clínica del paciente. Bien, en estos dos otros estudios que son de África, lo más importante que queríamos resaltar es que la tasa de éxito en estos pacientes en los cuales se realizó el TNO tenían una tasa del 94 y del 92%, y pensando en lo que nos había pasado como nuestro hospital, lo que teníamos eran que se habían hecho 7 tratamientos no operatorios, que son los que Guille va recabando, y que de esos solo uno fue el que salió del TNO. Bien. Ese es el 92% del cual estábamos hablando hoy. Siempre y cuando nosotros en nuestra grilla del protocolo lo que tenemos que clínicamente tiene que tener ausencia del peritonismo y de la compensación obviamente hemodinámica. Neurológicamente tiene que estar apto para el seguimiento clínico, que no requiera más de 2 unidades de transfusión, y que tenemos que tener un seguimiento clínico riguroso de este paciente, con una imagen que tiene que ser una tomografía de alta resolución para obviamente definir trayecto, lesiones y descartar la fuga de contraste, el flash. Bien, y obviamente que institucionalmente tenemos que estar acorde a poder seguir el protocolo y la disponibilidad de métodos, en este caso mini-invasivos, para poder tratar las potenciales complicaciones de este paciente. En este caso recabamos algunas de las imágenes que teníamos de las lesiones penetrantes, y ahí también se podía ver una lesión hepática. Muy similar al paciente anterior, pero bueno, con el neumotórax como diferencia, y no mucho más. ¿Algún comentario que tengan para hacer? Bueno, felicitarte en primer lugar, Estefanía, felicitarlos a todo el grupo de Liga, porque realmente el caso por demás interesante y muy buena esta revisión final. Y esto muestra además la conducta de Guillermo, que va ordenadamente recopilando todos los casos y formando su serie.
Eso realmente que no es fácil en nuestros países llevar adelante toda esa recopilación de datos, mantenerlos, implica mucho trabajo y bueno, mis más sinceras felicitaciones. Realmente un caso por lo más interesante. Para todos los integrantes de la gran familia TGS, que hay muchos presentes acá, acabo de enterarme, me llegó por WhatsApp una noticia muy triste. Acaba de fallecer Katy Strong. Seguramente muchos de ustedes la conocerán. A Katy hablaba perfectamente el español y siempre estuvo muy vinculada con toda Latinoamérica, con la región 14, un apoyo importante del American College por parte de ella para todos nosotros en la región. Aparentemente tuvo un accidente en Escocia con la familia y falleció, era muy joven Katy. Realmente una noticia dolorosa para todo el grupo de APLS de América del Sur.